Bueno, es un honor para mí estar aquí en este devocional una vez más. Doy las gracias a las hermanas por haberme tenido en cuenta. Y bueno, vamos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 18. Amén. Bueno, voy a empezar a leer. Libro de Jeremías, capítulo 18. Dice, la señal del alfarero y el barro. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Amén. Gloria al nombre Amén. de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora eh, quise que leyéramos esta parte de la Biblia porque habla de un oficio muy bonito, que el cual es el arte del alfarero. Amén. Y lo que es el arte de la alfarería contiene varios pasos. Entonces vamos a ver así a grosso modo cuáles son estos pasos, más o menos en qué consiste también cada paso. Amén. Entonces, el arte de la alfarería consiste básicamente en cuatro pasos. El primer paso consiste en centrar, el segundo consiste en abrir el barro, el tercero en levantar el barro y el cuarto en darle forma al barro. Amén. Cuando hablamos del primer paso y hablamos de centrar, hacemos referencia a balancear el barro. Se ponen ambas manos sobre el barro y el barro fluye por las manos del alfarero. No sé si han visto esta máquina que ya empieza a dar vueltas y a girar y el alfarero empieza a tomar el barro. Amén. Al comienzo este barro es duro y se resiste como tal al cambio o la nueva forma que le quiere dar el alfarero. Para entonces el alfarero es necesario que él someta presión, que haga fuerza sobre este barro para de esta manera poderlo centrar sobre el eje que lo hace girar. Entonces el primer paso es centrarlo, ubicarlo de tal manera que el barro quede totalmente en la mitad del eje que va a girar para poder de esta manera darle forma. Amén. Si esto no se cumple, si el barro no es ubicado de tal manera que esté completamente en el centro del eje que va a dar vuelta al barro, se puede estropear y es necesario volver a empezar el proceso. Amén. Me parece que este arte se asemeja mucho a lo que hace Dios en nuestra vida. Nosotros alejados de Dios somos solo barro, mi hermano. Nosotros alejados de Dios no tenemos una utilidad, una funcionalidad, no. Somos una pieza inerte que ni va ni viene. Somos un pedazo de barro que tal vez no sirva para mucho, pero en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Y el primer paso, cuando nosotros decidimos entregarnos a Dios, tal vez es esa resistencia que tenemos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y empezamos tal vez de pronto a resistir un poco y se nos hace un poquito difícil que Dios empiece a tomarnos y a darnos forma. Y es necesario que el Señor empiece a centrarnos y a ubicarnos de tal manera que estemos parados en la mitad del eje, que en nuestro caso es Jesucristo. Nuestro eje central en nuestra vida debe ser Jesucristo. Así como el barro tiene un eje sobre el cual va a girar, nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. No es posible que nosotros vivamos una vida cristiana y tal vez estemos pensando en dejar de ser un barro inerte y empezar a ser tal vez una vasija si al comienzo no colocamos en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Es importantísimo porque si eso no lo hacemos iniciando, mi hermano, no vamos a ir a ninguna parte. Va a ser imposible que se pueda hacer una obra en nuestras vidas, que veamos un verdadero cambio, que verdaderamente sintamos que algo está pasando con nosotros, que no estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, tal vez, que no estamos perdiendo el tiempo estudiando la palabra. Si usted quiere saber y sentir que todo ese tiempo que usted pasa tal vez congregándose, leyendo la Biblia, orando, no se está perdiendo, tiene que poner a Jesucristo en el centro de su vida, mi hermano. Jesucristo tiene que ser el eje
de nuestra vida. Y así empezamos como tal vez un barro que de pronto se resiste un poquito, pero si nos enfocamos a tener a Jesucristo en nuestra vida, iremos cediendo poco a poco y ni cuenta nos vamos a dar. Amén. Nosotros ni cuenta nos vamos a dar cuando ya lo que empezó como tal vez una carga termina siendo un deleite, por lo menos levantarse en las madrugadas a orar al comienzo tal vez es un sacrificio, pero después es un deleite, es algo a lo cual nos acostumbramos y nos gozamos teniendo esa hora de intimidad con Dios. Amén. Entonces el primer paso consiste en centrar el barro. Y si lo asemejamos a nuestra vida como hijos de Dios es colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas, que lo demás vendrá. Amén. El segundo paso consiste en abrir el barro. Yo quisiera que de pronto traten de graficarlo ahí en sus mentes, pero al comienzo se pone, digamos, una masa de barro, ¿cierto?, sobre el eje que va a girar, y el alfarero empieza a abrirlo, empieza a meter sus dedos por acá arribita y empieza a abrirle un orificio en la mitad al barro. Entonces lo que al comienzo era tal vez una bola de barro, ella empieza a tener un hueco acá arriba y con los dedos se va haciendo presión para ir abriendo ese barro y ese barro y ese barro. No sé si de pronto lo visualizan un poquito, pero al final ya no es una bola, sino que lo podríamos ver como una coca, por decirlo de alguna manera, como una coca, ¿cierto? Y entonces empieza a hacerse esa presión, pero es necesario que el alfarero haga fuerza sobre ese barro. Es necesario que el alfarero cambie la forma de ese barro. Ya lo centró. Ahora que ya lo centró, el barro está completamente a disposición de lo que haga el alfarero. Ya el barro no se va a inclinar ni a derecha, ni a izquierda, ni se va a ir adelante, ni hacia atrás, ni se va a caer, sino que el barro en ese momento ya está completamente a disposición de lo que haga el alfarero. Amén. En ese momento el alfarero empieza a ejercer presión. Yo quisiera que usted vaya aterrizando todo eso con lo que somos nosotros, con lo que es nuestra vida como cristianos. Una vez nosotros decidimos que Jesucristo es el centro de nuestras vidas, empieza Dios a meter su mano, no antes. Cuando nosotros decidimos darle ese paso a Él, ese espacio que solamente le corresponde a Él, Dios empieza a meter su mano y empieza a abrir un hueco en nosotros. Y ahí empezamos tal vez a sentir dolores y sentamos como que no, esto del evangelio tal vez es difícil, esto me está pasando, mi hermano, es que no es fácil. El alfarero ejerce una presión fuerte y empezamos a dejar cosas que nos estorban, que tal vez en un momento nos parecían difíciles de dejarlas, pero el Señor está metiendo su mano en nuestras vidas. Si usted tiene en el centro de su vida a Jesucristo y usted en este momento siente que tal vez le está pasando algo duro porque no sé cuál es el contexto de su vida ni lo que usted está viviendo, pero sí tal vez usted siente que en este momento de pronto está sintiendo un rechazo de parte de su familia, de pronto se está alejando de sus amigos, de pronto está dejando de hacer cosas que le gustaban y ahora ya le están dejando como tal vez de gustar, de pronto usted se siente en algún momento puede decirse de una manera solo, porque tal vez es usted solamente en su hogar el cristiano y usted siente que algo lo golpea y lo golpea. Pero ¿por qué, Señor, si te estoy buscando, mi hermano? El Señor está haciendo hueco en su vida. El Señor está metiendo los dedos para darle forma. Amén. Es necesario que pasemos por ahí. Es necesario que el Señor nos dé forma conforme a su voluntad para cumplirla como Él manda. Porque no es como nosotros queremos, porque si en el camino no hubiera dolor, si en el camino no hubiera tal vez esa presión que es necesario que ejerce el alfarero, siempre seríamos una bola cerrada de barro. Pero si nosotros queremos ser un recipiente útil al alfarero, es necesario que Él nos dé forma. Es necesario pasar por ese desierto. Es necesario que en este momento tal vez te sientas solo, pero eso después te va a llenar de fuerza. Es necesario que tal vez en este momento te sientas rechazado, que tal vez en este momento sientas una carga por tu familia, por tus amigos. Es necesario ese dolor, es necesario porque el Señor Jesús está haciendo una obra a través de Él. La gloria y la honra sean para Él. Mi hermano, el alfarero es soberano sobre el barro. El barro no tiene potestad de decidir sobre las manos del alfarero, es el alfarero quien decide sobre el barro. No, el barro no le protesta, no le reclama, no le pide explicaciones al alfarero. El barro simplemente se deja llevar por las manos del alfarero. Es increíble como a veces nosotros empezamos a quejarnos y
y tal vez a reclamar a Dios y a decirles que yo quiero que esto sea así, es que yo necesito esto, es que yo necesito lo otro. Mi hermano, nosotros somos barro. Él es el alfarero, Él es el que decide, Él es el que tiene el control, en sus manos estamos y de sus manos no nos vamos a caer si lo ponemos a Él como el eje central de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ya vimos cuál es el primer paso, el cual es el barro debe estar centrado en el eje sobre el cual va a girar. El segundo paso es que ese barro se le abre un hueco para que quede tal vez como en forma de coca, con la presión que hace el alfarero. Ahora el tercer paso es alargar el barro, levantarlo. Vamos haciéndolo ahí en la mente. Tenemos una bola de barro, empieza a abrirle un hueco. Ahora ya no es una coca lo que queremos, sino un cilindro. Amén. Empieza entonces el alfarero a estirar ese barro, haciendo el hueco, a estirar el barro, a estirar el barro, y empieza a echarle goticas de agua para que el hueco se vaya abriendo de manera más fácil y sea cada vez más profundo. Amén. Entonces el alfarero empieza a darle forma y a estirarlo hacia arriba, y a estirarlo y a estirarlo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando Él empieza a hacer esa presión sobre nosotros, empieza un momento en el que el Señor te empieza a levantar. Cuando nos humillamos delante de las manos de Dios y nos sometemos a Él y le decimos, Señor, usted es el alfarero, haga el hueco que quiera en mí, deme la forma que usted desee, tal vez vierta las gotas de agua que usted considere, Señor, yo ante usted me entrego, me humillo y me doy para que usted me dé la forma que usted quiera. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Empieza, Señor, a levantarte y empiezas tal vez a dar frutos y empieza la iglesia a verte, miren el crecimiento de esa hermana, el crecimiento de esa persona, pero tal vez muchos no ven que antes de eso vino dolor, vino presión y antes de eso vino Jesucristo como el eje central de nuestras vidas. Cuando usted ve a un hermano tal vez en el altar predicando la palabra de Dios, una persona que tal vez está posicionada, hablando espiritualmente, tal vez un escalón adelante. Mi hermano, para que esa persona está en ese lugar ha pasado muchas cosas. Es palabra de Dios lo que se está predicando y sin importar tal vez su aspecto físico, tal vez las situaciones que lo hayan llevado hasta este momento, mi hermano, cuando una persona es instrumento de Dios, hay algo en esa persona para que el Señor Jesús la haya usado. Mi hermano, cuando es palabra de Dios, simplemente nos inclinamos y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Cuando es palabra de Dios, es poder. Es que el poder es de la palabra de Dios, no el que la predica. Cuando usted ve a alguien allá adelante, tal vez predicando y usted dice, ese, ¿por qué lo ponen a predicar? Este que tiene este defecto, este defecto, este defecto, este defecto. Lo que se está predicando es palabra de Dios, no de ese hombre, no de esa mujer. Y el poder está en la palabra de Dios, no en ese hombre, no en esa mujer. Y cuando es palabra de Dios, usted y yo no podemos hacer más que inclinar nuestros rostros y recibirla porque viene de lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué implica el humillarnos? ¿Qué implica el tal vez hacernos menos para que Él sea más? Cuando has decidido ponerlo a Él en el centro de tu vida, cuando has decidido tal vez entregarte completamente para que Él abra el hueco que Él necesita en tu vida, para que te dé la forma, el Señor te empieza a levantar poco a poco. No creas que el humillarse delante de Dios es una humillación eterna, no. Cuando te humillas delante de Dios, Él te exaltará delante de los hombres. Cuando te humillas ante los pies de Cristo, Él te pondrá por encima de los hombres. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces vemos que poco a poco, lo que empezó tal vez como un sacrificio y una cosa difícil, que es poner a Jesús en el centro de nuestras vidas, que después viene con una presión de parte de Dios para darnos formas, se empieza a convertir en algo glorioso en nuestra vida.
Y ya el que te criticaba empieza a decir algo está pasando con él, ahora como que lo veo de para arriba, ahora como que algo está pasando con ella no era así. Algo está pasando con esa persona, es que esa persona puso a Jesús en el medio de su vida y ahora se entregó por completo para que Jesús le dé forma y el Señor la está levantando. Gloria al nombre de Jesús. El cuarto paso es darle forma al barro. Aquí es donde ya verdaderamente viene el arte del alfarero. Aquí ya es donde verdaderamente se construye una vasija útil al alfarero. En el paso anterior hablábamos de que el barro es levantado. Ese barro no es levantado completamente. Y ojo que en ese paso las paredes de la vasija se vuelven delicadas porque se van alargando y se van alargando y entre más delgada la capa, más fácil es, más frágil que se caiga. Pero por eso es vital, es importante que en ese momento el alfarero no descuide la vasija, porque si el alfarero quita su mano, la vasija va a hacer esto, se va a romper y hasta ahí llegó el proceso. Mi hermano, cuando usted sienta que tal vez el Señor lo está colocando en una posición privilegiada, es cuando más debe aferrarse de la mano de Dios. Un descuido, una mirada al costado, un paso hacia atrás puede significar que tal vez el alfarero retire su mano y esas paredes que usted ve altas, y usted dice es que ya soy un cilindro alto, es cuando más fácil es que se caiga. Cuando se está haciendo la presión, no se va a caer el barro está ahí, está redondo, se está haciendo un hueco, pero cuando se está levantando, cuando se le está dando la forma de cilindro, las paredes son delgadas y es muy fácil que se caiga. Si en ese momento tal vez por cosas del destino, tal vez un objeto golpeara la vasija o algo la desviara, esa vasija se caería y es necesario arrancar el proceso de nuevo. Pero para eso están las manos del alfarero. Mi hermano, si usted siente que ahora mismo usted está en esa etapa de su vida en la cual usted está acá, mucho ojo, porque es muy peligroso. Cuando le decía que tal vez un objeto lo golpea y se puede caer, mi hermano, el enemigo ataca. El enemigo ataca, el enemigo busca la forma de hacernos caer. Y nosotros tenemos que estar aferrados de las manos de Jesús para que esas cosas no nos afecten. Y aunque estemos acá arriba y nuestras paredes en este momento sean delgadas porque estamos en lo alto, estamos tal vez ante la mirada de los demás están mirando a cualquier falla, es posible que te critiquen, que te empujen, que te entierren. Pero si estamos en las manos de Dios, mi hermano, nada ni nadie podrá derribar esa vasija, ese cilindro que el Señor está formando. Y estamos haciendo parte del proceso. Recuerde que esto es un proceso, ¿no? Recuerde que van tres pasos, hemos explicado tres pasos, ya vamos para el cuarto, pero recuerde que esto es un proceso. De modo que si usted ve a alguien que tal vez asimilándolo a lo que estamos hablando es un pedazo de barro, recuerde que usted también fue un pedazo de barro. Si usted ve a alguien que tal vez en este momento se le está ejerciendo una presión para darle forma, recuerde que usted también pasó por ahí. Esto es un proceso. No debemos tal vez enfrascarnos en señalar al otro y decir es que este no sirve, es que este tal vez no obedece a Jesús como debe ser. Esto es un proceso. Puede ser que él esté viviendo su proceso y usted y yo no lo veamos, así como los demás no ven el proceso que usted está viviendo. Gloria al nombre de Jesús. El cuarto paso que les estaba hablando es el de darle forma al barro. Aquí en este momento el barro se encuentra muy frágil porque ya se le ejerció presión, ya se le dio tal vez una estirada. En este momento el barro es completamente frágil, pero es cuando más está a disposición de las manos del alfarero y el alfarero ya empieza a darle la forma que él quiere. Mire que cuando el alfarero le estaba dando altura, no le dio toda la altura porque si le da mucha altura, al final las paredes se parten. Él le da una altura útil, le da una altura a la cual a él le sirve. No la máxima altura, le da la altura en la cual él la necesita para darle forma a una vasija. Mi hermano, no espere que usted lo ponga, no sé, tal vez a dirigir una nación, a predicar por allá en las confederaciones. Mi hermano, el Señor lo tiene a usted en un lugar donde Él lo necesita y allá lo va a llevar. Puede ser en un pueblito predicándole a 2 personas, a 3 personas, pero el Señor con usted está haciendo grandes obras maravillosas. Puede ser en lo más alto, puede ser por acá, puede ser aquí, puede ser aquí, pero es donde el maestro nos haya utilidad. Asimismo es con las vasijas.
Las vasijas no las tira a lo máximo, es la vasija hasta la utilidad que Él le va a dar. Y dice, esta vasija la necesito hasta aquí para vertir tanta cantidad de líquido, para ubicarla en tal lugar, para darle esta utilidad. Por eso es en esta altura que la necesito. Por eso unos son pastores, por eso unos son evangelistas, por eso unos predican en los parques, por eso unos predican en familias, por eso unos le predican a un hito, porque el Señor te da la altura que Él necesita. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces el alfarero le empieza a dar forma, y le da forma, y le da forma, y esas goticas que estaban cayendo en el paso anterior dentro de la vasija para darle ese hueco interno al cilindro, al final terminan llenando la vasija, y dice que al final el alfarero ve el reflejo de su rostro en el agua que hay dentro de la vasija. No sé si usted asimila eso un poquito con lo que estamos predicando en esta hora. Cuando el Señor Jesús nos coge y nos da forma y permitimos que su unción nos llene de gotica, a gotica, a gotica, a gotica, al final lo que el Señor Jesús verá en nosotros es un reflejo de Él. Yo no sé si, hermanos, si en esta hora usted quiere ser un reflejo de Jesús. Yo estoy seguro de que sí, porque si no, no estaría aquí. Pues mire que para nosotros tener un reflejo de Jesús en nuestras vidas no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso paso a paso que hay que vivir, que hay que vivirlo. Es necesario el dolor, es necesario que nos forme, es necesaria la presión, es necesario que lleguemos tal vez a lugares un poco altos, y es necesario que el Maestro nos dé forma con sus propias manos. Es necesario que nos entreguemos en su mano para un día ver el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros, mirando a cara descubierta, podremos ver la cara de Dios. Usted se imagina qué tan glorioso, qué tan grandioso es que el Señor Jesucristo lo mire a usted y él diga, vea un reflejo de mí en esa persona, vea un reflejo de mí en ese hombre, en esa mujer. ¿Se imagina usted lo glorioso que es hacer sentir orgulloso a nuestro Dios? Que él diga, este es mi hijo, para esto lo llamé, para eso lo tengo, este es el que yo quiero, por él valió la pena sacrificarme, por él valió la pena dejar este trono de gloria, hacerme carne y morir en una cruz. ¿Se imagina cuán glorioso es que usted genere eso en nuestro Dios? Cuán glorioso es que usted genere un orgullo en Señor Jesucristo, que Él diga, este es mi Hijo en quien me glorío. Mi hermano, el barro está a merced del alfarero. Usted y yo tenemos que estar a merced de Dios. No es como usted quiera, no es como usted piense, no es como usted crea, es como el Señor Jesucristo disponga. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, capítulo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mi hermano, usted y yo no somos más que polvo, usted y yo no somos más que partículas mínimas en esto tan grande. Usted y yo no somos nada. Discúlpeme que se lo diga así, pero usted no es nada, yo no soy nada. Pero el Señor Jesucristo nos da una oportunidad de ser útiles en sus manos. Nos da una oportunidad y Él como que se atraviesa en tu camino y te toma así como un barro y te resistes. Y Él está haciendo fuerza para ponerte en el eje central, para poder empezar a darte forma. Y tú te tiras para un lado y te tiras para el otro. No, más adelante. No, ahorita no es tiempo de hacer vigilia, tengo que hacer otras cosas. No, es que yo prefiero compartir con estas personas que tal vez no me llevan a ti, sino que me alejan de ti, Señor Jesús. No es que esta música es la que a mí me gusta, no es que este tipo de película es la que a mí me gusta, no es que acá nadie me ve, yo me fumo este cigarrillo, es que el trago me encanta, es que hasta ahora lo que veo en televisión nadie lo ve. No, no te resistas. Para que un proceso se dé es necesario vivir paso a paso.
Y si ni siquiera le permites al Señor Jesús arrancar con el primero, no vas a llegar a ver un reflejo de Él en tu vida, que es lo que queremos. No vas a llegar a ver un reflejo de Jesús en tu vida si te resistes. Si le das explicaciones y pones excusas y excusas tras excusa, no vas a ir a ninguna parte. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es necesario que Él nos tome y nos dé vida, porque estábamos muertos, porque no éramos nada más que barro inútil, desordenado, sucio. Pero ojo, cuando ese barro inútil, desordenado, sucio, lleno de caos, que tal vez para nadie significa nada sino solo basura, cuando ese pedazo de barro inútil se pone en las manos de Jesús, cuando ese pedazo de barro inútil que no sirve para nada sino para estorbar, decide ponerse en la mitad del eje y decirle a Jesucristo, tú eres la mitad de mi vida. Oh, ese barro pasa a ser una vasija hermosa, de la cual el alfarero está orgulloso y la muestra a todo aquel que llega a su casa y le dice, mira la que formé con mis propias manos. Si la vieras antes de que yo la tomara, si la hubieras visto a lo que olía, la forma que tenía, lo que era un pedazo de barro que no servía para nada, si lo hubieras visto, pero ahora mira lo que es. Gloria al nombre de Jesús. Si ustedes me hubieran visto, mis hermanos, cuando yo no conocía a Jesucristo. Si ustedes me hubieran visto, oh, por una madre que no se cansó de orar para que el maestro tomara este barro y le diera tal vez una forma, y sé que estoy viviendo el proceso, y sé que estoy viviendo paso a paso, y cada día le digo al Señor, no me sueltes de tu mano, Jesús, porque alejado de tu mano volveré a ser un pedazo de barro inútil, Señor Jesús. Aleluya. No me sueltes de tu mano, Jesús. Yo no sé qué etapa del proceso estás viviendo en este momento. Si eres tal vez una bola de barro, si tal vez estás sintiendo una presión horrible sobre ti, sobre tu vida, una presión que te está dando forma, si te sientes de pronto en lo alto o si tal vez te sientes lleno de la unción de Jesucristo, eso no lo sé. Pero sí sé que el que te da forma es el alfarero. Y se llama Jesucristo y en esta hora está aquí, delante de nosotros, hablándonos a usted, hablándome a mí, diciéndote, es necesario que yo te tome, es necesario que me pongas por centro de tu vida, es necesario que yo ejerza presión, es necesario que levante unas paredes en ti, es necesario que te dé forma para poderte llenar con la unción del Espíritu Santo y que veas mi reflejo en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que sea Él ayudándonos en esta hora. Que esta palabra que fue predicada seamos nosotros poniéndola por obra en nuestras vidas. Que no se quede aquí en este lugar, sino que venga a lo más profundo de nuestros corazones y haga mella y nos permita tener un cambio en nuestra vida y ponernos lo más importante en las manos de Jesucristo. En las manos de Dios estamos y en las manos de Él estaremos hasta que Él venga y lo veamos cara a cara. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial Todopoderoso. Santo. En esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Porque si tú nos tienes aquí es porque viste algo que nadie más ha visto. Es porque tuviste en un pedazo de barro, Señor Jesucristo, una hermosa vasija. Es porque tuviste el potencial que tenemos y no lo que somos. Porque si fuera por lo que somos, seguiríamos siendo un barro sucio tirado por allá en la basura tal vez. Pero porque tú ves el potencial, porque tú, Señor Jesucristo, sacas lo mejor, porque tú nos das forma, Señor. Hoy estamos aquí viviendo el proceso y no queremos separarnos de las manos del alfarero, Señor Jesucristo. Ejerce presión, ponte por centro, levántanos y danos forma, Señor, conforme sea
tu voluntad, Señor Jesús. Tú eres el alfarero y nosotros el barro. No tiene sentido que el barro pelee con el alfarero. No, no, no. El alfarero es el que decide. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias por esa palabra tan hermosa. Dios sabe siempre todas las cosas. Ha sido una palabra maravillosa, hermano Javier. Dios le bendiga por dejarse usar. En estos momentos estamos acá todos escuchando y es una palabra que uno procesa y vuelve y está haciendo la obra. El Señor está hablando a nuestros corazones a que nos dejemos moldear. Como decía al principio, orando por estas iglesias, muchos hermanos ahí donde se va a ver hasta qué altura llegaron. Me quedan 4 procesos, entonces son centrarnos en Dios, dejar que Él nos forme y Él nos va a dar la altura para servir. Amén. Entonces tenemos que estar siempre cimentados, dejando que el Maestro nos forme. Lo que viene a nuestra vida, eso nos va a ayudar a ser mejores en todo lo que el Señor nos quiere usar. Amén. Vamos entonces a darle gracias a Dios nuevamente para que el Señor nos ayude a que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos ayude a que estemos haciéndolo por obra. Amén. Señor Jesús, tú eres grande y maravilloso, Dios. Eres digno de alabanza suprema, Señor. En este momento, con corazones agradecidos, Señor, te damos gracias inmensas, Señor, por tu palabra, Jesús. Procurar usar a tu siervo, Señor. Oh Dios, y recordarnos que tú eres el que está obrando en nosotros. Que todos los procesos que vivimos es porque tú quieres la perfección en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, danos sabiduría, Señor, para dejarnos moldear. Oh, que las pruebas envías a nuestras vidas es para moldearnos, Señor Jesús. Ayúdanos a esta palabra siempre en nosotros, Señor, para formarnos, Dios de la gloria. Gracias, de la gloria, Santo, Ayúdanos, Señor Jesús, y guíanos a toda verdad, Jesús, Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, aleluya, Dios, Santo. Gracias, Señor Jesús.